Estás sintonizando Radio Maricón 1.4. Los Bueno, mejores temas de reggaetón. la gente del podcast, bienvenidos. Estamos con dos invitados y el Straka. Pri, no sé qué le pasó, pero no se pudo conectar. Y bueno, no sé, yo soy Juan. Tienen que decir cada uno su nombre. Yo soy Teo. Hoy no soy Pri, Yo soy Mariano. lamentablemente. Hoy Yo soy soy Teo. Bartolomeo. Bartolomeo, Teo, Mariano y Lika, tía. Bueno, el tema de hoy va a ser el ocultismo, ¿no? El ocultismo y el misticismo. Eh, para los que no lo saben o para los oyentes del podcast que recién están entrando y no conocen mucho del tema, el ocultismo y misticismo podría ser toda aquella creencia que, em, bueno, por lo menos en su momento se le llamó a toda aquella creencia que no pertenecía al cristianismo, ¿no? Dentro del misticismo puede entrar el budismo, puede entrar el hinduismo, varias religiones orientales. Dentro del ocultismo eh, pueden haber cosas como la astrología, como las cartas de tarot, como la magia negra, como la magia blanca, los distintos tipos de magia, la brujería. eh, y bueno, en pocas palabras, eso sería el tema del podcast que vamos a hablar hoy. Bien, ¿qué, a ver, primero, antes de empezar a dar... ¿Qué pensaban ustedes por ocultismo y Sí, misticismo antes de empezar el podcast y antes de estudiar, ¿no? Era todo satánico. Todo satánico. ¿Vos, Solo Lika? eso. Organismo, nada más. Ok. ¿Vos, Lika? Y paganismo. Paganismo. ¿Vos? Straka. Paganismo con respecto a la religión cristiana. Sí, sí, puede ser. ¿Y vos, Straka, qué? yo paso palabra. Vas a ver Reservo mi tu comentario. La comentario, llamada. mi respuesta, exacto. Sí. Yo al principio, boludo, pensé que era, bueno, como el Mariano, tipo, pensé que era todo lo satánico, todo lo que sería brujería o lo más hard de, 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 de la magia, por decir así. Pero nada, me di cuenta que es como re interesante porque no necesariamente es eso, sino que engloba muchas cosas lo que es el ocultismo y viene de hace muchos tiempos, ¿no? Eh, bueno, por lo que busqué, ya habían pensamientos de ocultismo, por decir así, o ya habían, no sé si organizaciones como tal, pero ya se juntaba la gente a hablar de distintos temas que no sea el cristianismo, eh, ya se le dominaba ocultismo en la época de la vieja Grecia, cuando estaba Aristóteles y tal. Pero algo que me pareció curioso, no sé si sabían, pero gran parte de las ciencias actuales, como por ejemplo la química o la física cuántica, derivan de las artes del ocultismo, por decir así, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, el ejemplo más claro, por decir así, es la alquimia, porque en su momento eh, la química de esa época era la alquimia. Por ahí, como tenemos más información, la química ahora es ya como una ciencia mucho más estructurada, mucho más tiene datos más duros, por decir así, pero la alquimia en ese momento cumplía la función de química. Igual tenía un poco de cosas medio flasheras, ¿no? Medio espirituales. Pero nada, La química. ajá, la alquimia. Tiene algunas cosas medio espirituales, medio fantasiosas, por decir así, pero nada, me pareció muy curioso y muy copado eso que, que el ocultismo de esa época esté muy conectado con la ciencia de la época actual, ¿no? Mm, Ujú. Sí, que hasta la astrología, hasta el tipo la, astrología y astronomía claro, siguen exactamente. siendo los mismos, básicamente. Ajá. O sea, nada, y tipo cuando vos hablas de misticismo y ocultismo, tipo vos decís, nada, cosas re flasheras, o cosas como magia o brujería, pero en realidad no es tan Claro. así. Y al fin y al cabo, tipo,
no sé si todos, pero la gran mayoría, de un modo u otro, es ocultista. Porque, nada, todos creen en algo y no saben que pertenece a eso. ¿Entendés? Sí, puede ser. No sé si todos somos ocultistas, pero... Nada, No, depende. yo más que decir que todos somos ocultistas, creo que diría de que todo el conocimiento actual deriva del ocultismo en su momento. Pasa que Y también... bueno, pero El conocimiento científico, ¿qué cosa más quería decir? Bien, Como engloba el conocimiento científico y algunas cosas espirituales. Pasa que el tema es que no siento que seamos ocultistas como tal, porque no, tipo, hoy en la actualidad ya no tenemos que escondernos de nada, ¿no? no, y además de que no, todo está como pero más la gente, catolizado. pero La puta. el ocultismo va de, tipo, va de la mano, o sea, no va de la mano, sino como que en otras palabras significa, o está escrito que dice que el ocultismo de hoy en día es lo que no perciben o no saben las personas no iniciadas. Sí, es verdad eso. Sí, 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 tal cual. Entonces, tipo, la persona que no está iniciada, por ahí tiene menos noción del ocultismo, y la que está iniciada ya sabe lo que es y sabe todo lo que puede englobar y Ujú. embarcar. Sí, es verdad. Pasa que el ocultismo también es como muy amplio, porque podríamos decirle Sí, ocultismo obvio. a algo espiritual, como también le podemos decir ocultismo a, bueno, las cosas que, que habíamos dicho al principio, que pensamos con el Mariano, que es todo lo que vendría a ser la magia, los amarres y esas cosas. Claro. Pero sí, sí, de cierta manera tiene razón el Estraca. O sea, lo que engloba es eso, a lo que está llevado es a lo malo, a todo lo malo Se de escucha todo. eco, alguien tiene eco. El Ica. El celular de... Acá, Ica, acá, Ica. acá, acá. Ahí está. Es que el cambio lugar de cámara y salió llama y tú le giras. Ujú. Pero sí, no necesariamente es todo lo mágico, así que eso creo que me sorprendió cuando lo investigué. Yo pensé que iba a ser como mucho más, nada, mucho más brujería y giradas. Bueno, Mucho más abstracto, ¿no? ¿Cómo? Es que mucho más abstracto, ¿no? Sí, pensé que iba a ser como mucho más No, mucho más fantasioso. ambientado a lo malo, claro. No sé si a lo No, pero malo, abstracto en no sentido. hubiese dicho a lo malo, hubiese dicho más, ¿sabes qué? Pensé que se iba a ir mucho por el tema de las cartas, o por el tema ¿Las cartas de tarot? de los, Ah, sí, claro. las cartas de tarot, o de los ángeles, o de la astrología, se iban mucho por la astrología, pero en realidad, si bien tiene en parte eso, también tiene que ver un poco con la ciencia, y eso está bueno, me gustó. Em, Nada, pasa que igual por ahí hablar del ocultismo y del misticismo es Es muy bastante raro, boludo. es raro y es amplio porque es muy amplio porque puede ser muchas cosas porque prácticamente, o sea, el misticismo y el ocultismo nace de, de la Desde época. siempre. Del arcano, de Sí, lo viejo. sí, pero principalmente nace de la época en donde el cristianismo empezó a tomar fuerza y agarran y prácticamente todo lo que no era cristiano era del diablo. Y es como, ah, sí, vos estás viendo cosas de la materia, bueno, sos del diablo. Y lo etiquetaban así y tipo, capaz que era ciencia, ¿me entendés? Pero Claro. la gente se tenía que esconder para hacer esas cosas. Claro, como lo que pasó con Galileo. Exacto, que le habían puesto, le querían poner una condena, si no me equivoco. Ese seguro era puto también. Seguro. No, Yeah. tocaba pibes. No, pero sí, muy... Pasa que, disculpa si hay gente cristiana o algo así, pero bueno, todos sabemos y la historia sabe que la iglesia Son re perseguía... giles, loco. La iglesia Nah, perseguía... casi, creo que todas ¿cómo es? Las religiones tuvieron esos conflictos siempre. Sí, tuvieron No, varios no. conflictos, El pero... budismo no Bueno, tenía eso. No, no, Pero eso no. es otro tema ya. Pero como esto, no, pero justo el tema del cristianismo, más que de otras religiones, porque hay otras como el evangelismo y un montón de más, pero se habla específicamente de, o por lo menos yo hablo específicamente del cristianismo, porque en ese momento con las cruzadas, más que nada, era que reprimían a todo lo que no era, lo que no seguía con su dogma, ¿no? Sí. Entonces de ahí es donde nace más o menos lo que vendría a ser el ocultismo como tal. Eh, y una cosa
estaba muy, muy copada, es que en esa época también, de la época de Isaac Newton, que ya, bueno, ya es mucho más adelante de la época de los griegos, los filósofos griegos, pero existía como una secta, es como una secta o un gremio que se llaman los masones, que eran eso, eran como una organización que iban a la par del cristianismo y que buscaban como evolucionar Esotéricamente. esotéricamente. No sé si Claro. sí puede ser esotéricamente. Y es como que era una organización que buscaba mejorar el conocimiento humano, mejorar el humano. Y bueno, Sí. hablo más, lo toco así por arriba lo que eran los masones porque la tres personas muy conocidas del ocultismo uno era Isaac Newton, no era ocultismo, no era ocultista, pero él era alquimista, de hecho uno de los alquimistas más conocidos de todos, y y era masón. Ya, o sea, ya desde esa época existía esa organización. Después hay otro que es un poco más actual, que se llama Tom Browley o algo así, también era un ocultista que también pertenecía a los masones y escribió o sea, escribió no, sería como tradujo unas tablas que tienen que ver con el alquimismo que después lo voy a hablar más adelante. Y bueno, y después había otro papa químico y no sé qué más, que creo que se llamaba San Magnus, que también pertenecía Masón. a esto a los masones, claro. Y eran personas como muy inteligentes y, y nada, se encargaban de eso, se encargaban de buscar información que por ahí no todos tenían em, para mejorarse entre sí. De igual manera, el ocultismo no solamente tiene que ver con la ciencia. Otra cosa que yo tampoco sabía es que tiene mucho que ver con lo que es espiritualidad y todo lo que es espiritismo. Por ejemplo, el Ujú. budismo, eh, que está muy ligado también con el misticismo, eh, en parte, a ver, no es el budismo como tal, porque todavía en ese momento no se conocía, pero ya la gente que estaba averiguando, o más que estaba averiguando, estaba creando sus teorías de cómo conectar su alma con el ser superior, por decir así, y a- cómo percibir la cuarta dimensión o la dimensión espiritual. Claro. Eso también tiene que ver Ahora, por ahí. te puedo aportar algo. Sí, 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 sí. De que todo eso se basa en la teoría del tercer ojo, Ujú, que es Sí, la puerta que te muestra toda la verdad, ujú. supuestamente. el ojo invisible. Yo no conozco exacto, pero puede ser que sea el Gaia o algo así, o Gaia, o no. Flashé. Ni puta idea. Em, Nada, eso. Una vez estábamos teniendo una charla con el Straka y me había dicho de que los budistas o no me acuerdo quién, o había unas tablas o algo así, que te decían que arriba es lo mismo que abajo. Ah, no, eso, sí, Eso. sí, mira. Lo que pasa es que, como vos decías, tipo, no es que cuando la gente empezaba a crear ¿cómo se dice? Sus creencias, por así decirlo. Pues Ujú, viene desde muchísimo antes, hasta se dice, hay un nombre que o sea, nombre, que se llama, que es Hermes, ujú, sí, Hermes Trismegisto, Hermes sí, el tres veces nacido, el tres veces grande. sí. Lo que se habla de Hermes tiene un libro que se llama El Kybalión, que es básicamente en el que resume toda como las, no sé si decir sí, todas las creencias se puede decir, todo lo que esa persona busca, el qué soy, cómo soy y para qué estoy, Ujú, básicamente lo podría resumir en eso con 7 reglas que tiene el universo, se podría decir. sí. Hermes, o sea, viene desde, se dice que hasta le enseñó a ponerle a Judas y estuvo antes y también le enseñó a ponerle al dios egipcio, ¿cómo se llama? Ah, Bueno, ah, No, no es No es dios, no es dios, Toth, es, Un faraón. sí, sí, Toth, un faraón, Toth. un faraón. No, es Bueno, un dios. un día. pero fue de los primeros egipcios. Sí, 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 Bueno, sí, sí. hasta le enseñó a él y él empezó con el tema del ocultismo por un tema de que en un momento dijo, bueno,
yo ya lo sé, mi gente ya lo sabe, construyó las pirámides y empezó como para dejar por sentado que él estuvo ahí Ujú. y empezó a recorrer el mundo eh, con otras personas que eran iguales o superiores a él y empezó a recorrer el mundo tipo como dejando en cada lugar lo mismo tipo el mismo saber y de ahí surgieron todas las religiones y le dieron como su plus a cada cosa. Medio que se fueron apropiando también, de cierta manera. Sí, se fueron apropiando y encima fueron tipo inventando o cambiando cosas a favor de ellos. Ujú. Sí, sí. Ah, Em, bueno, Y bueno, y la piedra esa la escribió Hermes y o sea, creo que hablamos de la misma y es la piedra esmeralda, ¿no? Sí, eso estaba, exactamente Sí, eso estaba y por la decir. piedra esmeralda la escribió Hermes supuestamente, y no sé Ujú. si lo querés decir vos, lo digo yo, No, sí, que sí. es, la piedra esmeralda básicamente es como una reliquia que no se sabe si está o no está, o sea, se supone que estuvo y es una piedra hecha de esmeralda o un material por el estilo, que se dice piedra esmeralda porque es verdad como una esmeralda, donde tiene resumido toda la existencia de la humanidad y eso, la espiritualidad, la física, la química, todo, está Ujú. resumido en esa piedra. Como todos los es como una piedra conocimientos. filosofal. Exacto. Tiene Claro, sí. mucho que ver con la piedra filosofal. Es más, la piedra filosofal va de la alquimia y hace referencia a eso, a la piedra. Sí. Eh, Después buscan los alquimistas, claro. Sí. Ajá. El, bueno, eso lo de la piedra filosofal, que, como decía Straka, está muy relacionado porque según la piedra filosofal, la persona que obtenga esa piedra iba a su materia como que iba a desaparecer de cierta manera no, iba a poder crear materia desde cero y, y la persona que posea la piedra iba a ser inmortal. La Eh, eterna juventud, sí. la eterna, exacto. Y por ahí, si lo vemos como en un análisis más, no sé si realista, pero más actual, se podría decir que capaz que no consigue la inmortalidad como tal, sino que más bien está hablando del alma y claro, de la y iluminación. Lo que hace de la referencia a iluminación. Hermes es a cómo llegar a abrir ese tercer ojo del que hablaba Lika, Ujú, que es en este caso la iluminación, cómo poder llegar a conseguir la iluminación con los saberes del universo, básicamente. ujú, Lo que habla la alquimia era eso también, era poder conectar la química con el ser humano y cosas así, para poder conectar con ese Dios o poder crear, a medida de todos esos procesos químicos, poder crear esa piedra que es la piedra filosofal ujú, y conseguir eso, conseguir poder crear la materia, que en este caso sería algo, ponerle de magia, ujú. o ni siquiera poder hacer materializar tus pensamientos, por ejemplo, y trascender a un siguiente plano. Claro, exacto. Ambos hacen referencia a lo mismo. Ajá. De hecho, el ocultismo que tira para el lado espiritual habla mucho de eso, de que nosotros estamos viviendo en un plano que no percibimos. O sea, estamos viviendo en un plano, pero existen otros planos, como el plano espiritual, que nosotros no podemos percibir porque no estamos preparados para eso. Claro, o sea, se Eh, Y habla de que también, hay tipo, cuatro planos, tres planos. Uno es poner el 2D, que lo podemos ver. Uno es el ujú, 3D, en el que vivimos nosotros. Y uno es el 4D, ujú, que es el que no podemos ver. El mejor ejemplo es tipo, vos podés ver el 2D y tu sombra en qué se ve. 2D, y vos sos ujú, 3D. Entonces sí, nosotros básicamente seríamos la sombra de un plano 4D. claro. Como para poder darle un significado o una imagen al coso. Ajá, a esa dimensión. Lika, ¿qué ibas a decir? no, ni puta idea, ya me olvidé. Em, bueno, ¿viste? Las tres personas que permanecían a los masones, de las que había nombrado antes, que eran Isaac Newton, em, Sam Magnus, creo que se llamaba, y Tom Brawley, eran personas que ciertamente tradujeron las piedras de esmeralda y, y como esto, bueno, una de las reglas, por decir así, o de las cosas que supuestamente estaban en las piedras, porque esas piedras están en un idioma que no puede leer cualquiera, es un idioma que
un idioma raro que no conocía a nadie en esa época, o solamente muy pocas Claro, o sea, personas. cuando se dice ponerle que es un antes de los egipcios, imagínate qué tan difícil es traducirlo al momento de que ni siquiera sabemos hablar o traducir el egipcio antiguo. Ujú. Imagínate una lengua anterior al egipcio antiguo. Claro, es muy vieja. Igual esa piedra todavía no se encontraron, pero supuestamente según las personas que lo tuvieron y tradujeron la piedra, uno de los mandamientos decía, como lo que dijo Teo, lo mismo que está arriba está abajo, haciendo referencia a que lo mismo que está en el cielo, por decir así, o se podría decir en el paraíso, En el también, universo, sí, en el exterior, ajá, están es lo que está en dentro de la nosotros, de tierra, cada uno. ajá, exacto. Y una de las cosas que buscaba, de que buscaban los espirituales de ese momento o las personas que están relacionados con las piedras y bueno, con la piedra filosofal y con las tablas de Esmeralda, era que ellos creían que, o lo que supuestamente decía en las piedras de Esmeralda es que nosotros tenemos que llegar a un punto de elevación en donde podamos subir, adquirir un conocimiento, bajar y combinar esos dos conocimientos para conseguir nuestros logros. Pero teníamos que estar preparados para eso, ¿no? ¿El Em, flashero? sí, muy, muy, muy flashero, No, muy... pero también lo que te quería decir es que me acabo de acordar, si me pidiera, lo que me acabo de acordar, boludo, es que, viste esas cosas, los lenguajes antiguos o lo que está hablando de Straka, de que podés ascender un plano, podés salir de este plano y toda la gilada. Ujú, Lo que yo digo es que, o lo que pienso, qué sé yo, de que todas son cosas que se escapan de nuestro comprendimiento, ¿entendés? Son como cosas que el ser humano no puede asumir o es como una puerta que tiene cerrada el subconsciente. ujú, tal Y cual, eso mismo vuelve a la teoría del tercer ojo. sí, exacto. De cierta manera podríamos llegar, pero tendríamos que estar muy preparados Sí, y nada, dedicar... para eso es utilizar una vida, por eso. Ujú, Dejaríamos de ser humanos. más o menos. Bueno, Bueno, de hecho, esto de lo que estamos hablando está muy relacionado con lo que es el budismo, porque también buscaban lo mismo de cierta manera, estar elevados, ¿no? La iluminación, La Correcto, iluminación, sí. exacto. llegar a ese estado donde sos todo. Ujú. Em, pero bueno, es muy curioso porque igual, cierto que en la actualidad todavía se está medio que se está volviendo a practicar lo que es la meditación, se está empezando a conocer un poco Sí, más sí, sí, es verdad, eso sí. de lo que es, sí. Está empezando a corte a mediatizar. ajá, lo que es Claro. Por la- ahí, por eso es que antes era mucho más difícil, no sé si más difícil, pero hay muchos menos personas que, que nada, ¿Gente sean como recta? muy conocidas, por así decirlo. Ponele, Ujú, empezamos con dos o tres que podría ser, no sé, Jesús, Buda y cosas así, y después, tipo, se va achicando y termina siendo, no sé, Newton y cosas así, que fueron personas que lo supieron todo y lo supieron traducir. ujú. Y pueden haber personas como, no sé, Elon Musk y cosas así que son de la actualidad, ¿entendés? Sí, mm, Que se sí, está llevando a El corte de otro, Stephen Hawking también. Te olvidaste claro, de Stephen Stephen Hawking Hawking, porque está claro, muerto. sí, bastante. son, Dale. em, pero, ¿cómo esto? Nada, bueno, los temas que estamos hablando de ahora, volviendo un poquito a la historia, todo esto no se sabía antes porque, como dijimos en las Está muy cruzadas, oculto. claro, porque como el cristianismo castigaba todo aquello que no pertenecía a su dogma, las personas que formulaban estas teorías o que tenían esta información de la que nosotros estamos hablando ahora, tenían que esconderlo bien para que no los encuentren de hecho habían muchas torturas y mataban muchas personas que ¿cómo esto? Que eran Que pensaban en contra de sus ajá, del acuerdo dogmático, ¿no? Que así. ajá, sí, sí, sí. Ma- eh, eh, entonces, luego más adelante, después del, de la época medieval, la gente empezó a tener un poco menos de miedo. Además, ya había decaído. a- a-
o sea, el cristianismo se esparció por todo el mundo, se impuso por todo el mundo, pero ya no tenía tanto poder y ya no era tan agresivo como antes. Entonces las personas empezaron a averiguar estas cosas de la espiritualidad. Y también porque, para te interrumpo un cacho, también es eso porque en esa época cayó el Imperio Romano. Exacto. Ujú. Y bueno, ya no era tan agresivo. Entonces, lo que pasó con la sociedad es que empezaron a buscar y empezaron a encontrar toda esta información que nosotros tenemos, lo de las piedras de la esmeralda, todo lo que es la alquimia, todo lo que es, bueno, eh, también un poco se empezó a conocer, por ahí un poco más adelante, pero se empezó a conocer lo que es el budismo, todas las religiones orientales, y termina muchas de las raíces del ocultismo terminan derivando en ciencias de la actualidad. Em, Como por ejemplo, bueno, la química con la alquimia, porque la alquimia básicamente lo que buscaba era... Mediante eh, procesos químicos, básicamente era poder llegar a un estado mayor, algo La así. astrología ujú. con la astronomía. Eh, Tenía que ver porque, bueno, Newton, que era uno de los mayores alquimistas y astrólogos, creo que si no me equivoco, Y claro, por eso sí, eh, se dio todo hay, Full hay Metal. que entender que en esa época por ahí también era un poco fantasioso o habían cosas que no eran reales porque los chabones tenían que mandar fruta, porque no había información como para responder muchas preguntas. Entonces decían, Era nada, como Bueno, bueno, empezar. bueno, lo que claro, no lo sé, Sí, lo sí, invento, pues. claro, sí. o se lo adjudicaban a Dios, por decir así, o a seres o cosas místicas. Em, pero se relaciona porque, bueno, fueron las primeras personas que decían, bueno, miren, si la Tierra se mueve así, los astros se mueven así, los planetas se van moviendo así y ocurren estas cosas. Y después pasó el tiempo y la sociedad tomó esa información y empezó a tomarlo como desde un lado mucho más lógico y empezó a estudiar lo que es la astronomía. La astrología por ahí es un poco más místico y la astronomía ya es como la ciencia pura que estudia cómo se Sí. mueven los planetas, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Em, La astronomía es una ciencia, la astrología, digo, es una ciencia no reconocida. sí, puede ser. Eh, Igual que la magia y la alquimia. Pasa que las ciencias son como no si no las reconocen es porque por ahí no cumplen con las etapas o no cumplen con los procedimientos de la ciencia como tal. Por ahí, no sé, Bien. supongo yo, porque la verdad deben haber unas reglas como para tomar algo que es ciencia o no, ¿no? Claro. Eh, Te cuento un dato súper curioso, corte de la magia negra para sí, corte. eso estaba por decir. Eso es lo que realmente se podría llamar como ocultismo y misticismo. Ahora, hablemos de lo que es ocultismo actual y del conocimiento general que tenemos de ocultismo. Por ejemplo, las brujerías y las magias negras. Y ahora sí, Lika, Para, explícanos. yo te puedo contar eso por experiencia, pero Ujú, el primer te quería decir que en la magia negra se vinculaba, es como que tienen vinculado, pero no tienen como citado, o no, ujú, o no tienen una fuente literal ujú. de que Leonardo da Vinci estaba vinculado con prácticas de magia negra. Ah, mira, no sabía. Por eso, de que Leonardo da Vinci abría los cuerpos y toda la gilada. Sí, 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 además el chabón era muy, muy particular, Leonardo da Vinci. Sí, era puto. No, no era puto, pero era tan avanzado, inteligente Puto. que Or, ocultaba muchas cosas, ¿no? Medio sí. También. puto. Sí. Era un hombre muy adelantado a su época. Bueno, él Ajá. no es de los que tipo empezaron a salir las teorías conspirativas ahora Sí, de que si dabas vueltas las pinturas tenían cosas y eso. sí, 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 les Y pero ponías eso un ya son espejo. teorías mensajes viejas de corte, No, secretos. no, no, pero de por que vienen ejemplo, del código da Vinci y toda la gilada. Igualmente es estudiado eso. de que, Sí, obvio, obvio. de que los Sí. textos, Todo, de que los textos están al revés es posta, tipo, el chabón escribía al revés las Sí, de corte palabras. reflejo de un espejo. Ajá. Entonces por eso empezaron a salir todo lo que son esas teorías medio raras. Por ahí era un ocultista y Sí, pertenecía a hay, una, hay una una, hay secta. una teoría que se me hizo como muy aceptable o tipo, como que se podría llegar a aceptar y es, por ejemplo,
tiene uno de los cuadros, o sea, hay uno que siempre apunta para arriba y uno que siempre apunta para abajo. Ah, sí, Y hay uno de los de San cuadros, Juan, algo así se llama, creo. sí, y hay uno del tipo de los cuadros que si se junta, básicamente hace la estatua con la que se la conoce a Baphomet, que es Un un diablo, un demonio, demonio. que está representado con lo mismo, tipo una mano hacia arriba y una mano hacia abajo, haciendo referencia a lo que es arriba es abajo. Sí, A flasherazo. sí, es verdad. ¿Cómo se llama? ¿Belfebatu? ¿O algo así? Eh, Belcebú. Baphomet creo que se llama. Nada que ver. Babadook. Sí. Baphomet. Bueno, Maduque. Bueno, volviendo, ¿qué es lo que nosotros pensamos de la magia actual? Licao, ¿tenés la definición de más o menos qué De es magia. de lo que es la magia actual? De magia a nivel conceptual, la definición sería de que es una práctica o ciencia no reconocida que busca producir busca producir lo que trata la magia o lo que quiere poner o lo que quiere representar es que a través de medios sobrenaturales que escapan a nuestra comprensión, como rituales, invocaciones, conjuros, toda la gilada de que proviene de tanto de la magia negra como de la magia blanca o la Ujú, roja, si se ujú. llega el caso, pero ¿Cuál es la roja? son la roja es Muy choto. más para Pa' el ponerla. erotismo y cosas sexuales, sí. Ponela, exactamente. Ajá. ¿En serio? Vulgarmente para ponerla. Bueno, ¿y qué? Eso sería lo que sería la magia, ¿no? A nivel conceptual, sí. Ajá, ¿y qué? Bueno, ya que explicaste la roja, ¿cuáles son los otros dos, la negra y la blanca? La negra y la blanca es magia que no daña tu ser, que no daña tu alma ni nada, daña nada esencial tuyo, ¿entendés? Sí. Corte, ¿Positiva? no prioriza ningún sacrificio para realizarse. Ajá. Un ejemplo de magia blanca puede ser las cartas del tarot. Ah, mira. Porque no afectan de manera... Sino, la carta de tarot, si no me equivoco, es como que te dicen qué va a pasar o algo así, ¿no? Ajá, te dicen sucesos puntuales de tu vida futura. Ah, mira. ¿Y la negra? Y la negra es magia que se obtiene a través de sacrificios y rituales. Más que nada la magia negra se la conoce por el satanismo y toda la gilada que tiene que ver. Ujú. Pero tiene como un montón más de lore atrás la magia negra, ¿entendés? Sí. Porque hay un Es alemán... que al fin y al cabo, bueno, cuando termine la Catrona, No, decí vos, ya puedo seguir, si me acuerdo de todo soy recado. bueno, que al fin y al cabo, tipo, la magia negra y la magia blanca vienen del mismo lugar que es la magia blanca. Ujú. Y desde ahí, desde que se separó la magia negra, tipo, del el Se ocultismo formó, y se se hizo, materializó. claro, no, que desde que se hicieron las creencias y religiones, fue que empezó con el tema de qué es magia negra y qué es magia blanca, Ujú. porque Ujú. el cristianismo decía ponerle, entonces la magia blanca es Jesús, entonces la magia negra que es, y empezaron con eso, con ese tipo de sectas y dogmas, Sí. que era la magia negra. Está Sí, llevado al de ámbito manera. de demoníaco, macabro, sacrificio, muerte y todo eso. O sea, literal en esa época todo lo que no Es lo que tenía que es lo ver malo. con Dios era todo malo, boludo. Y es que tener un lavado de cabeza tan profundo, Sí, Juancito, es boludo. como que pensá que los vagos es como cuando vos sacás una conclusión final sobre algo, boludo, Ujú. decís, nah, esto es la verdad absoluta, Sí, literal. ¿entendés? Como que entonces las personas Nah, se tenían que me chupa el esconder. pito. Pero Y te digo yo es verdad. una pregunta, ¿en esa época ya existía lo que vendría a ser la magia negra, por decir así? ¿Ya existían los Y sí, rituales el y todo eso? renacimiento ya se Sí, está o sea, formulando salió desde ahí. desde antes del renacimiento En también. un Mm. principio fue magia blanca y fue eso, espiritualidad y ocultismo para poder realizar las cosas. Y después se separó de ahí, se fue a lo que es el ocultismo que te decía de Tot. Ajá. Y entonces se separaron religiones, empezaron a crear religiones y creencias. Se desvirtuó todo porque Ujú. claramente lo hacían a favor del que les convenía. Sí. Y de ahí la gente no conforme a lo que le mostraban, se fue empezó a ir por otros lados y empezó a hacer ese tipo de prácticas. Más Ujú. Pero para por eso, porque beneficiarse ya también, de cierta claro, manera. claro, que si esto es todo bueno, ¿por qué no puede ser todo malo? Y por qué no podemos tipo apoderar, no sé si apoderarnos, pero ser superior a los buenos sería más básicamente. Ujú. Ujú. Mariano, vos Ser más que el buscaste... otro, va al punto.
¿Cómo? Digo, vos buscaste de la magia también, si no me equivoco. Y... Eh, Busqué más de astrología, que lo tengo en todo en machete, o sea, ujú, con índices. ujú. Las cartas tarot, Bueno, ¿qué eso? un Yo poco. no investigué, por ejemplo, eso. ¿Qué vendría a ser lo de las cartas tarot? Dale, ¿Cómo contra Gil. funcionan? Según lo que Es me más o dijiste... menos lo mismo que la astrología, el propósito. Ajá. Te muestra lo que es el presente y lo que te va a pasar en el futuro. Ujú. Obviamente puede ser para ser usado en el control, pero es como... A ver cómo puedo explicarlo. El Eh, tarot y la astrología y la alquimia es básicamente una herramienta que el mago o el brujo o el, como se quiera llamar, utiliza para para poder comprender. darle a la persona no iniciada, exactamente, para hacer comprender o darle una forma a lo que la persona no iniciada está pidiendo, ¿entendés? Ajá. Porque no, una cosa es tipo, bueno, quiero saber mi futuro y te voy al tarot. Y es como, está el tarot porque no se le puede explicar a la persona y no se lo puedas como pulcar Ajá. todo lo que uno sabe al respecto de lo que un tarotista sabe, que es ponerle, no sé, el misticismo, ocultismo y todo lo que eso conlleva. Ujú. Ujú. Es como Eh, Es eso, un guía termina espiritual siendo que eso, te exacto, ayuda. es una herramienta, y los guías también son una herramienta para poder contactarte, se podría decir, con el otro plano. de hecho, había escuchado que como toda esa información se puede utilizar para beneficiarse uno mismo y dañar a otras personas, esa era otra de las razones por la cual la gente se ocultaba y ocultaba esa información, porque, o sea, imagínense que, Claro, imagínate que todos, si todos lo saben, claro, con la mentalidad que había antes y que hay s- ahora, ajá, suponiendo que existe, ¿no? Y que tenemos esa creencia de que podemos modificar las conductas de otras personas o de que mediante rituales podemos conocer el futuro o el pasado, es información valiosa, no es información que todo el mundo debería tener. Entonces, eh, las personas que pertenecían a los cultos o las sectas eran personas elegidas y eran personas, no era cualquier persona que estaba ahí en la ciudad, sino eran personas que conocían del tema y que claro, sabían del peligro y de la importancia de las cosas, y su trabajo era nada, mantenerlo oculto para que no se salga todo de control, ¿no? Pero Ujú. de igual manera, como dijo Teo, la gente lo usó para a su favor y terminó creando lo que sería la magia negra, por decir así, ¿no? Bueno, Eh, la magia negra, boludo, yo tengo una comprensión o tengo un pensamiento que me dice que la magia negra, o razono y saco la conclusión de que la magia negra es como un intento desesperado de el ser humano por ser parte de algo más místico, ¿entendés? Por tratar de equipararse o de obtener el igual poder que una deidad. sí, yo creo que más que nada es por la ambición del humano. Tipo, Sí. y agarraron yo y creo que es por lo dijeron, mismo, onda, es como, tipo, bueno, las grandes masas, en este caso ponerle, sería, hablando del cristianismo, un papa, ponele, que es ujú, la deidad más grande, ¿por qué no por qué no podemos ir por otro lado? En este caso sería el lado malo y superar ese papa con nuestras creencias, claro, ¿entendés? sí, sí, sí. Sean buenas o sean malas, tipo, superar al que está arriba. Sí, Ujú. claro. Pero Eh, siempre pensamos que hay algo o un ente superior que controla toda nuestra vida o la astrología que la planea o ya está todo predestinado. ujú, Y todo lo que corta y con todo lo que contrasta, como por ejemplo una religión tan conocida como es el taoísmo, mm. que vos sabés lo que se basa el taoísmo. Sí, La verdad escuché. sí, 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 Viste escuché. una vida que te pasé de mi gala, no te hagas Sí, loco. sí, un capo el Niagara. ¿De qué era Sí. el taoísmo? Ya se escuchó que el taoísmo vendría a ser, es la creencia del todo. Ujú. To- ¿Entendés? Tao, vos sos Tao, la tierra es Tao, el cielo es Tao, Ahí todo es yo hoy Tao. vengo, voy a buscar mi... Creador. to- Me queda eh, igual, es te que escucho. todos pertenecemos a una conciencia colectiva, puede ser también. Todos Claro, pertenecemos a uno. O sea que em, nosotros somos dioses, por decir así. O sea, sí,
bueno, una cosa que vi en el video de Migala. Somos lo más cerca de un Dios que existe en el Sí, mundo. a lo que se refería Jesús con que él es el Hijo de Dios, sino es que todos somos el Hijo de Dios, pero no porque literalmente nacemos de Claro, Dios, sino que claro. todos pertenecemos a esa conciencia o Hay uno, a ese antes de que se conjunto me apague el espiritual. celu, Ujú. hay uno de los principios herméticos, que es básicamente el todo, son 7 principios herméticos, si quieres después búsquenlo, busquen el Kybalión Dale. y le va a aparecer. Uno de los 7 principios herméticos es el todo. ¿Qué es el todo? Y tipo, ¿qué es el todo? Básicamente dice que el todo es lo que está en nuestra mente, porque al fin y al cabo todo no está en nuestra mente. Entonces, si el todo es nuestra mente, nosotros somos el todo, ¿entendés? Sí. Sí. A eso hace referencia Hermes en el Kybalión. Mm, Y a cómo poder utilizar esa mente para poder materializar el todo. mm, Eso. Ahora sí busco mi cargador. ajá. Eh, Marianito, ¿te gustaría Yo, aportar profe. algo de para, te puedo interrumpir un cachito de que te quería decir que corte, ya que estamos con eso de cómo llegó, cómo entendemos lo que es magia o toda la gilada, Ujú. eh, contar un poco de cada uno, de Sí, cómo llegó ese concepto a su vida o de dónde salió, por qué lo entienden, por qué lo vieron, por qué lo descubrieron, sí, sí, sí. o Yo cómo lo creo que lo vi por descubrieron. la típica en la que alguien dice, no, la magia es re peligrosa, alguien le hizo un hechizo a mi vieja, cosas así. Me tienen Es el sapita. hechizo de mi O, vieja. los famosos amarres, eso es viejísimo, pero... Sí, Sí. Yo investigué más de la astrología, pero sí, en base a la magia, es muy viejo, pero sí, siempre... siempre lo vi como algo malo. pero todo es en base de que el ser humano se quiere sentir especial. Sí, quiere tener un poder, medio que somos ambiciosos, Quiere pero eso, diferenciarse. pero eso es cuando ya lo llevamos para nuestro beneficio, como todas Sí. las cosas, como las personas que tienen poder y usan el poder a su beneficio. Pero bueno, como habíamos dicho antes, eso también, todo lo que es ocultismo y misticismo nos ayuda mucho a crecer, porque sin ese conocimiento que se tenía antes, no podríamos, bueno, haber desarrollado muchas cosas. Bueno, una cosa que me interesa mucho es de la física cuántica, ¿no? Que tiene también un poco que ver con eso, Y estamos en un plano en donde todavía no... bueno, una de las cosas por las cuales se desarrolló la física cuántica es porque antes no se tenía la capacidad de ver lo que es los electrones, ¿no? las células, las las partículas. células y las partículas, exacto. Entonces, después cuando los físicos tuvieron la tecnología como para ver eh, los electrones y ver de que al fin, o sea, ellos tenían la información exacta de cómo funcionaban y, y, y- y al final toda su teoría se derrumbó porque habi- eh, en realidad los electrones como que nunca se chocan y que todo el mundo material que conocemos como tal es todo como una ilusión, porque nunca es algo sólido. Claro. Y los electrones, bueno, como muchos habrán estudiado en química o en física o en físico-química, que los electrones se representan como que van girando alrededor. Pero después se descubrió de que se van moviendo aleatoriamente y nunca se va a saber dónde va a moverse los electrones de un átomo. Entonces, bueno, de ahí, cuando los físicos vieron eso, cuando toda su teoría se cayó por esa razón, dijeron, uy, hay un montón de cosas que nosotros no vemos pero que existen como tal. Entonces ahí se Sí. empezó a desarrollar todo lo que es la física cuántica, que es toda la Bien, física Bolívar. que no vemos dentro de la física ¿Qué onda, cuántica. lindo? Dentro de la física cuántica puede entrar, bueno, por ahí si lo llevas muy tryhard la espiritualidad, pero más que nada tiene que ver con los átomos o con la materia, con la cuarta dimensión, cosas que estábamos Sí. hablando antes. Una recomendación, que hay un cuadro que pintó Salvador Dalí, que está muy bueno, que es un Jesucristo crucificado y lo representa en una cuarta dimensión, como si estuviese en una cuarta dimensión. No sé, es rarísimo, yo apenas lo pude entender, pero si Bueno, no sé tienen si sabían, internet a no sé si mano, busquen. sabían, ahora que va a eso, no sé si sabían lo que significa
Viste que siempre arriba de poner, si vas a la iglesia, si vas a una capilla o algo así, está tipo Jesús crucificado y un cartel arriba que dice Él lo ah, hizo por usted, una Inri, frase. Inri dice. Sí, Ah. sí, nunca supe qué era. Bueno, Inri. Inri Sí, hace dice Henry. Inri son iniciales en inglés que hace referencia a ese algo más que hay arriba de Dios, el que lo envió sería. Ujú. Claro. Yo Pero no tiene un nombre, descubrí. no tiene un nombre que dice él es Jesús, él es Dios, sino como hay algo que él supo y por eso llegó a lo que es, una cosa así es. Mm. Como Hace el referencia a eso, enviado de pero nadie Dios. le sabe el significado, claro, exacto, exacto. Bien. Yo descubrí eso, corte, porque mi viejo tiene el anillo de casado que lo recuperó no sé cómo, que lo había acabado vendiendo. Pero corte que en las inscripciones que decía, viste que en los anillos de casado te sale el nombre de tu pareja. Sí. Bueno, adentro del anillo salía la inscripción esa, el nombre atrás. O sea, acá. Ajá. O sea, Claro. ¿me entendés? Ujú. ¿Viste? El tiro por tirar. La- el dato de, bueno, si saben, si tienen un anillo No con... sé si están hablando antes de la física cuántica, no llegué a esa parte. No, de que Sí, surge dale. porque los físicos habían visto que su teoría en cuanto a el movimiento de los electrones no se cumplía. Entonces llegaron a la conclusión de que vivimos como... O sea, de que toda la física que ellos habían estudiado en realidad es medio como una ilusión porque los electrones nunca se chocan como tal y no se quedan pegados como, Claro, como o en sea, la de ahí viene teoría de la física, viene el principio hermético de la vibración. de que La somos vibración vibración. habla de eso, de que Ujú. somos seres que vibran y que hasta nuestros propios átomos vibran y cuánticamente, no sé si sabían, pero tipo, la física cuántica dice que un átomo o un electrón, otro lo que, tipo, lo que sea, siempre hay dos, uno positivo y uno negativo, Sí. que si los estudiamos le podemos dar como una seguidilla de si es sí o si es no, si es verdadero o si es falso, Ujú. pero cuando no los vemos, totalmente aleatorio. Entonces no se sabe, y siempre que lo veas o te pares a pensar y te preguntes, no sé, en el caso de que sea una pregunta, que te pregunte, o sea, en el caso de que sea una situación que te pregunte si estás haciendo lo correcto o lo falso, como que se crea, ahí lo viste, entonces como que se crea otro coso aleatorio y se va haciendo como un bucle sin fin de cosas. Por eso viene el principio, desde la física cuántica viene el principio de que hay como multiversos, por así decirlo, Ah, o un universo cuántico que podría llegar a ser todo lo negativo en cuanto a o sea, no es negativo en cuanto a malo, sino la negatividad de que si elegiste el átomo positivo, por así decirlo, el negativo se fue a algún lado, o si elegiste el negativo, el positivo se fue a algún otro. uy, eh, es eso, básicamente. eso tiene, por ahí tiene que ver un poco, creo que el Lika también debe saber un poco de esto, pero como el experimento del gato de Schrödinger, en Bueno, donde eso eso, es, si literal. metías un gato, había 50% de probabilidad que viva y otros pero y 50 de que mueran, y si sobrevivía iba a haber s- ten- En algún ten- lado va a haber un gato muerto, claro, algo así, y exacto. si muere, en algún lado va a haber un gato vivo. Eso hace Vivo, referencia a sí, la sí. física, o sea, lo mismo, vamos a lo mismo, es darle un nombre a lo que se sabe, para englobar algo que es muy largo, ¿entendés? Ajá. Bueno, me gustaría ir un poquito ya a la magia como tal, ¿no? Lika, vos ibas a decir algo de lo que es la magia, ¿no? Si no me equivoco. ¿Eh? No, no se te escucha, Estás amigo. muteado, Sí, Kat. sí, estás muteado. Igual Eh, nadie quiere escucharte, ¿eh? em, Joder. Escucha. ahí está, ahora Ahora sí, sí. ahora sí, ahora sí. Ah, ¿Qué sí. cosas de la magia no te gustaría aportarnos para que conozcamos, ¿no? Bueno, más que nada te quería hablar un cacho de lo que sé más Ahora, que... antes de empezar con la magia, ¿dijeron algo cuando yo me fui? No, No No, escuché hablemos de nada. estábamos las hablando cartas de del eso. tarot, una gilada así. Ah, ok, Habla de la ok, física cuántica. ok. Sí, de la alquimia, cómo llevó a la química y luego eso. Sí, Hablar de ahí los estaba, ahí átomos. estaba. No sé. No estaba escuchando. Échalo. Fue chat. Bien, Bueno, Lika, dale, dale, sí, 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 empiezan. magia. Bueno.
Y más que nada, antes de decir corte todo lo que aprendí, lo que busqué es cosas, voy a decir corte cosas que ya sé, Ujú. cosas que escuché o que me puse a pensar. Y imagínate lo loco que vendría a ser todo sobre la magia y toda la gilada así que... Imagínate hasta el punto de que nunca en tu vida conociste la magia o nunca en tu vida conociste el concepto en sí, sino es como corte, te dicen, es malo, está muy malo. Ujú, como teníamos casi todos. Claro, porque todas son giradas que escapan de de nuestro consentimiento, de nuestro comprendimiento. Ujú. Son cosas que no deberíamos jugar, o eso creo, pero más vale que meterle mecha. Sí, Hay que meterle mecha, que hay que no, probar a ver qué onda. Pero que igual no. también tiene que ver con las interpretaciones, porque como Sí, decíamos, la magia puede ser muchas cosas. Puede llevarlo para un lado espiritual, como lo puede llevar para un lado más científico, sí. Tiene una fantasioso. moraleja todo. O sea, todo Según la este moraleja, ocultismo, en sí. según la Mora- moraleja, el el que no hace cuentito. palmas se deja, se deja. Es ¡Uah! que, sí, tal como dijo Esteban. Sí, o el que no hace palma se deja, se Muchos tienen deja. miedo, Lo pero él dijo ¿Alguna Galileo vez Galilei, tuvieron boludo. alguna experiencia que tenga que ver con brujería? Eh, experiencia no te podría decir, pero corte un flash, Ujú. la así que escapa de mi ojo y que no puedo entender del todo. Es corte, ¿viste cuando sos chiquito viste lo que se dice cuando sos chiquito, de que sos un alma tan pura, Ujú. de que podés estar representado en este y en otro plano? Sí. O hay cosas del otro plano que entran a tu plano. Corte de déjà vu. A tu Había escuchado a algo tu así de plano déjà más vu. que nada óptico. Ajá. Eh, ¿Viste corte? ¿Nunca tuviste como un sueño astral? No. No, no, no. Luego Un contame. sueño donde te ves o estás engullido en otro sueño. solo la gente otaku lo Sí. hace. No, yo sí, no sé si uno. Ah, Cállate, gordo, vos sos re ataco, no, cállate la boca, vos no tuviste nada, cállate, sí, Gil. sí. Sí, sí. Gil. Bueno, ¿y qué te pasó? Y, Traté de hacerlo. En un y más que momento de mi nada, vida. como era chiquito y como no entendía un montón de cosas, o se escapaba de mi comprensión, qué sé yo, tenía 6 años, boludo, ¿entendés? Ajá. Eh, Prácticamente lo que yo vi en ese sueño era mi percepción, pero reflejada desde otro lado. Corte. Me estoy viendo, estoy dormido, pero me estoy viendo. ¿Entendés? Ah, sí, escuché muchas Bueno, a mí experiencias me así. pasó hace poco. Es como que mi cuerpo, es como que mi alma escapó de mi cuerpo. Tuve Sí, parecidas. sí, Tuve parecidas. sí, sí. Cuento mi experiencia y es tipo, Se levantó yo la puto. medito hace bastante tiempo, no sé hace cuánto, hace más de un año seguro. Ujú. Y hace poco tipo empecé a meterme como mucho más de lleno, con ganas como de entender lo que antes sabía, o como darle como, Dale no más sé, importancia. una seguidilla, claro, no sé si más importancia, pero darle como ordenar todo lo que sabía, ¿entendés? Ujú. Y una cosa tipo lleva a la otra y la comprensión de una cosa te lleva a la otra, la comprensión de otra y así. Y nada, una vuelta estaba meditando y llegó lo que eran los viajes tipo al plano astral, que sería el plano 4D. No. O sea, no, o sea, llegué a, no es que llegué, sino como llegué en cuanto el tipo lo conocí, ¿entendés? Ah, sí, No de sí. que yo estuve ahí. Sí, sí, sí. Y nada, una vuelta iba a buscar la meditación para ponerme a meditar, Ujú. porque muchas veces cuando no me siento bien y eso, hago meditaciones guiadas. Y se me apareció una de un viaje astral y dije, bueno, a ver qué onda, tipo, antes como que no sé si le tenía miedo, pero era como, no sé, que es mejor, no, Claro, Como ¿entendés? un riesgo. claro. Y ahora que lo comprendí dije, bueno, fue, tipo, no pierdo nada, no sé, por muchas veces, tipo, decían que el viaje astral siempre se hace como con un guía y una cosa así, ¿entendés? Como que te lleva un viaje astral el guía. Sí, Si sí, no sí. puedes quedar No, también atrapado. también se puede producir solo por una coincidencia, Bueno, ¿entendés? Sí, claro, bueno, sí. lo que llegué y básicamente era eso, una meditación guiada con el que básicamente como que me dormí y de la nada mi cuerpo, como que se abrieron mis ojos así Ujú. y veía tipo, yo estaba durmiendo y veía el techo y después me veía tipo a mí de abajo, a mí del costado, a mí del otro costado, pero todo al mismo tiempo. Claro.
No, re loco. Ay, what the Ujú. fuck, boludo. Sí, sí, sí. Era muy loco, o sea, Eso mismo era me pasó, eso mismo me pasó, chico. bueno, Hola. el Eso dibujo, mismo. como que ves voz de todos lados. ajá, Es raro de explicar. la pintura esta que le recomendé del Salvador Dalí es exactamente eso, es como que Jesús y hay como un cuadrado y como que se ve de todas las maneras, es como rarísimo. Ah, La bueno, acabo de ver, es muy rara. ese cuadrado es un cubo 4D, me parece, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. Es Jesús dentro de un cubo. Bueno, Sí, esa es ese es. literalmente esa perspectiva. Ajá, Es la perspectiva, no sé de un viaje astral, pero sí del plano astral. ajá. A mí no me pasó como tal esas cosas. Eh, Me pasó una vez algo parecido que es como que sí me vi volando, yo estaba acostado y vi como que mi cuerpo se iba despegando, no en 4D, pero como que yo estaba durmiendo y iba subiendo la Claro, montaña. desde tus ojos. No Ujú. desde mis... O sea, Como vos es, durmiendo y veías cómo se te alejaba, por así es que decirlo. soy yo Ajá. durmiendo y yo estaba, o sea, como imagínense que hay Pero una igual corte te ventana y yo veías iba como en viendo primera así. persona. Claro, lo veía como en Claro. primera persona. Después otra vez, bueno, Sí. vi como a mi hermano muerto, tipo por, no sé, era rarísimo, así. Eso fue heavy, boludo, te juro. Me levanté re preocupado, tipo, igual, así. Eh, Me pasó también yo muerto en un choque de auto. Tipo, No. estaba todo... Y lo mismo, viendo así. Y lo más raro que me pasó meditando puede ser es que yo estaba... Fuimos a meditar a unas montañas cerca de Manzano Amargo, que es un lugar de... O sea, por allá en Manzano Amargo, que es un lugar de Neuquén. Y llegué a un punto... Nos subimos a un lado alto y se escuchaba tipo toda la naturaleza, todo. Y llegó a un punto de relajación que sentí como que mi cuerpo se estaba como que moviendo. Tipo, es como que yo estaba quieto y yo estaba consciente que Sí, estaba quieto. como que dejas de sentir, bueno, eso también pasa al Ujú, principio, es como que dejas de sentir en este caso la cama, tipo como ujú. O que te el peso de tu despegas, cuerpo en sí. Sí, exacto, como exactamente. que como básicamente como si fuese como de levitar de Sí, la ajá, nada sí, tal cual. y sentir la levitación así. Sí, Sí. a mí me pasaban también las primeras veces que tipo que llegaba como a ciertos puntos como más altos de la meditación, Ujú, como a que se le dice em, prana, me parece que es. ujú. Es como un estado en el que de energía en el que tu cuerpo como que se despega del, de la tierra, por así decirlo. O Sí. del ser material o de la tierra. Sí, el ser material es como que es como tu yo interior, como tu verdadero yo. Ujú, Así, es como tu yo astral. O sea, estás viviendo en tu yo astral básicamente. Te ujú. despegas de tu cuerpo material y vivís en tu yo astral, pero dentro de tu cuerpo material, no sé si me explico. En... Es una sensación, es rara, es como, se Es... siente como que arriba tuyo hay como una especie de cosquilleo, en este caso podrían ser, yo cuando lo veía era como unas estrellas, corté un universo Ajá. y después todo oscuro, todo oscuro y yo me veía como también lo mismo, diferentes planos, pero como levitando en un vacío así, largo, Ujú. raro. Ujú. Pero es como eso, es No, como un vacío. Puede ser que y- en el budismo la expresión máxima de eso, o sea, es como sentir eso, pero a máximo lo llaman nirvana. Sí, sí, Nirvana. Es como que estás en ese, Sí, sí, es Coco Nirvana, es ese Baby. Nirvana. trance. Marca de Em, ropa. bueno, ya llevamos una horita de podcast. Creo no habla que... una mierda, la verdad. Y Sí, ajá. aportamos un poco... bueno, no, yo del tema del ocultismo. Lo que te quería decir de corte, antes de que nos vayamos del tema, de lo que te quería decir del viaje astral que tuve cuando era chico. Sí, No lo terminé de decir porque le estar con puto. Eh, y también, boludo, corte, lo que pasaba era que yo me estaba viendo. Yo sí, desde mis ojos me estaba viendo, pero mi cuerpo material dormido, sí. entumecido en la cama. Ujú. Yo me estaba viendo, pero desde, imagínate que a la izquierda o no, a la derecha del todo hay una puerta. En esa puerta, desde esa puerta yo la estaba viendo. No. Claro, desde un punto focal. Claro, desde esa puerta yo la estaba viendo. Me cagué asustando y me desperté. Sí, te levantás todo cagado, supongo. ¿Vos, Mariano, no tuviste nada, alguna experiencia parecida? Mm, por ahí sueños así, en los que me muero. Ujú. Pero no, no al punto así como ustedes. Que recuerde. Ah, normal. Por ahí era muy chiquito.
Y De puede chiquito, ser. qué sé yo, tenés mucha imaginación también. Sí, también puede pasar eso. Yo Sí. también creo que tiene que ver por ahí un poco por eso. Siento que la mente puede hacer tantas cosas que... Nada, Ah, y con mucha también que me ilusión. acordé, boludo, de que yo cuando era chico, viste, cuando sos chico y Ujú, estás todo cagado, y yo dormí en una pieza, yo dormí en una pieza con mi hermano, en esta pieza donde estoy ahora, dormí acá con mi hermano, ujú. y era como todo oscuro y que no teníamos nada de muebles ni nada, boludo. Yo dormía todo cagado. Porque encima de que tenemos la cámara, las camas corte, que no tocamos la pared, En cámara. las cámaras, te imaginas, corte camas que no tocan la pared, boludo. Ujú. Ay, No, no, no matate. sabes cómo me cagaba con eso y decía, Sí, mamá, yo ¿puedo dormir contigo? Sí, yo vivía haciendo eso. Bueno, también. contanos. Y justo cuando yo estaba allá, me había levantado corte a las 2 de la mañana porque ahí tenía una pesadilla, porque lo vi a mi hermano jugando Left 4 Dead ese día. Y tuve una pesadilla, me levanté y es como que enfrente de mi vista o... Es como que enfrente de la cama hay una puerta. Ujú. En esa puerta lo que yo estaba viendo, bajo mi percepción, es corte, estaba viendo como un ser de 2 metros, No. ancho como la mierda. Como la gorda de tu señora. No, como la gorda de mi señora, no, boludo, tan ancha no era. Tan Ah, ancha como mundo marino no era, boludo, eh, Como yo, más o pero menos. corte, vi eso moviéndose corte. ¿Viste Cámara como lenta. los videos corte de cómo se llama, del Yeti o Hay del Jet grande desplazándose una- así? Sí. hay un coso que dice Abel Pinto respecto a eso y es que dice, la vi moviendo la cola y me la acerqué Me para acerqué poder para poder decirle decirle, hola. hola, sí, hola, Sí, totalmente, re hola. elegante, Una boludo. Hace frase referencia a del famoso escritor poeta Duki. Abel Pintos. Sí. Bueno. Capa. Llegando a la hora más o menos del podcast, creo que tuvimos una buena charla. Hablamos de, bueno, hablamos por ahí de cómo nació el ocultismo, hablamos un poco de las tablas de Esmeralda, del alquimismo, de la física cuántica incluso, de la magia y el misticismo. ¿A alguno le gustaría agregar algo más de que haya investigado, que tenga que ver con la temática de hoy? La verdad que nos quedamos un poco cortos. Y puede Nos ser, quedó un poco Sí, mucho corto, pero podríamos hacer por una ahí segunda parte. haría una parte chiquita de la astrología. A ver, ¿Quieren? contanos. Bueno. Mariana quiere exponer sí o sí, boludo. No, no, No. no. Sí, Contanos, Dale, contanos. Dale, profe. sí, todo puto, boludo, le encantan hablar. Y sí, vale, si vos no No sabés tengo nada nada contra protagonismo la no es mi gente culpa. homosexual. Bueno, dale, amigo, Eh, contanos de la astrología y... bueno, no, que ya tiene como 25.000 años. Ujú. Desde que se estudia hay un pedazo de piedra, no sé si es un pedazo de piedra, pero Todo en para vos. el que ya se habla de los eventos de las constelaciones tratando de predecir el futuro, que eso Ujú. ya es parte de la astrología. Ah, mira. Y pensar que algo tan viejo se sigue usando en la actualidad, incluso por gente famosa. Gente famosa que va a... le piden a astrólogos que le traten de predecir cómo le va a ir en el futuro. Sí, es... Eh, Pero por no ahí se en considera algunas... religión así. Es como No una se No, es una considera- creencia. una Es creencia. una Es como- ciencia no reconocida. Mm, Claro, es parte del arcano y antiguo, es una parte del ocultismo también. Sí, 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 Magia sí. misteriosa, por así decirlo, pero Sí. es como un tipo de ciencia, por así decirlo, para ellos. Una pseudociencia. Claro, se basan en el famoso horóscopo. Es como una ciencia, se podría decir que es como una ciencia no reconocida. Claro, es como una adivinación, como las cartas tarot Claro. también, Ajá, sí, sí, sí. pero bueno, mirando el cielo. Bueno, Newton era uno de los primeros astrónomos, de hecho. Primeros astrólogos también. Astronautas también. Astronautas. Eh, Newton pisó la tierra, boludo. boludo. Bueno, la alquimia también. Bueno, lo flashero, una de las cosas flasheras de la alquimia era eso, que como ellos creían que se tenía que transformar la materia, que de hecho en realidad la materia se transforma, pero ellos creían que tenían que transformar la materia humana como para trascender, creían que o buscaban convertir los metales en oro. Es algo muy Ujú. característico de la alquimia también. Sí, Creo que es eran, muy flashero. habían tres objetivos en la alquimia. Ujú. Era, bueno, ese de convertir cualquier metal en oro y Oh. la famosa piedra filosofal y había otra que era el elixir de la vida,
Para, ¿Qué? hay algo que no comprendo. ¿Qué es la piedra filosofal? ¿Qué es la piedra filosofal? Te dije. ¿Lo explicás, Mariano, o lo explico más o menos yo? Explícalo. Nada, es lo que había dicho al principio, que es como una piedra que creían los alquimistas, que si vos tenías esa piedra, de cierta manera ibas a ser inmortal. Era corto como la de Full Metal que tenía como siete gemitas. No sé, no soy yo. Para Mariano, Yo vos me que viste baño. Full Metal, gordo puto. No. Me baño, callate. Ah, Te baño vos, sí, es que, es que ahora estoy viendo, pero hay una diferencia entre la piedra filosofal y el elixir de la vida. El elixir de la vida es Mira, tiene que ver, te pregunté como piedra la filosofal. descripción que dijo Juan de la piedra filosofal, que te da la vida eterna. Pero la piedra filosofal también tiene ese... eh, es como que son los dos lo mismo, ¿no? Ahí no lo entiendo. Pero ahora lo que decía Juan de que la piedra filosofal te da como la Rejuvenecimiento oportunidad y inmortalidad. No, el poder de Inmortalidad. materializar de la cosas. materia, eso, De eso, materializar poder cosas materializarte o Sí, materializar sí. cosas. Eso es la piedra Sí, más bola que vos, filosofal. Mariano, puto. De la vida es eso, Ajá. es la Y, vida eterna. Yo ajá, te la vida recomendé eterna, Fullmetal pero, Alchemist, cállate. pero hablando, nada, como había dicho, en un análisis por ahí un poco más cercano a lo que podemos llegar a creer, no es una inmortalidad física, sino como habla del alma y de lo que tiene que ver con ese tipo de inmortalidad, ¿no? Corte una Eh, inmortalidad espiritual. Uno de los ¿Pero en qué primeros... sentido, corte? ¿Tu alma nunca puede extinguirse o No, porque tienes... según las creencias antiguas el alma no muere, ¿no? O sea, tu cuerpo físico... Trasciende. Las referencias de ahora. Ajá, las creencias ahora Pero, también, pero digo, desde de las creencias... los primeros... los, no sé si los primeros, pero los más conocidos de las personas que hablaban ya del espíritu del alma más que del espíritu, Sócrates, uno de los primeros filósofos, uno de los filósofos griegos más importantes, y Platón, hablan de lo mismo. Ellos, Platón más en específicos, creían que el cuerpo era como un envase y que el alma, una vez que el cuerpo se moría, se iba a... eh, se iba a otro cuerpo más adelante, ¿no? Creían un poco en la encarnación y que el alma y el cuerpo eran dos cosas distintas. El cuerpo tiene sus características y el alma otra. Una de la más significativa es que el cuerpo es mortal y que el alma es inmortal, ¿no? Ujú. Entonces es ese tipo de inmortalidad porque más o menos es lo que pintaron la iglesia católica y cristiana y evangélica, ¿no? Que lo espiritual para ellos vendría a ser, o sea, la inmortalidad para ellos vendría a ser o el infierno o el limbo o el cielo, porque después de ahí no morís. Tomaste en cuenta el limbo, vamos ahí. ¿Cómo? Tomaste en cuenta el limbo. Sí. Bien ahí, bien ahí. Sí, porque bueno, Bien ahí, bien ahí. ¿Quiénes llegan al limbo, boludo? son las Las almas personas, en pena. sí, y por En ejemplo, pene, las por personas eso En punto. pene. que ¿Quién no está en pene? llegaron a ser Vos. las personas que no llegaron a hacer algo malo o no llegaron a hacer algo bueno, como por ejemplo los bebés o las personas que no tuvieron el Ah. conocimiento de Jesús, porque tipo, esos bebés que nacen y viven días y mueren o nacen y mueren al instante, Es interesante. no pudieron No hacer sabía. cosas, sí, no pudieron hacer cosas malas, entonces no pueden ir al infierno y como no siguieron los pasos de Jesús o de No Dios pudieron, o los claro, manda- no conocieron, no claro, conocieron, se no conocieron. pudieron porque no conocían nada. Se quedan en un limbo, ¿no? Eterno. También las almas malditas. Eso ya no sabía. Pero Si te hablé de eso, puto. sí, pero o sea, sí sabía que el limbo se le refiere a eso, Estoy pero enojado. según lo que escuché y esas cosas, esa es la definición exacta del limbo. Pero el Sí. limbo es como entre medio, está el cielo, el infierno y el limbo, el Estás medio. corte en el tercer plano. Sí, No, estás corte en el segundo plano porque el Teo había hablado del 2D y el 3D. Y el 2D vendría a representar la sombra, una gilada así que había dicho, qué sé yo. Y es como que estás en un plano espiritual que contrasta con el tuyo, ajá, ¿entendés? sí. Es como nada, es como una cuarta dimensión de cierta manera, pero Sí, literal es como una cuarta dimensión. Como que está en la actualidad, pero
No puedes ver. pero si no estás atado a un cuerpo físico. Ujú. Bueno. Y también te quería decir, boludo, de algo que creo que te había dicho de que también que te dije de que las brujas son, no, los gitanos vendrían a ser, son descendientes de las brujas. Sí, Y por fueron los eso de todo primeros el tema brujos, ¿o no? sí, además de todo el tema del misticismo y la gilada que viene por parte de los gitanos, ¿entendés? Que dominan la magia blanca o la percepción o un tipo de telequinesis, una gilada así toda rara. Ajá. Eh, Las cartas de tarot también. Y las sí, las adivinanzas. cartas de tarot, sí, Sí, sí. totalmente. Y Sí, sí. también lo que hacen es, viste que hace mucho tiempo, como una ouija antigua, viste, como para comunicarte con los muertos, Ujú. pero hacían que dos vasos se movieran solos. Lo que hacía Ah. la trampa que había ahí era que había un vago abajo de la mesa que movía los vasos. Piel blanca. Ajá. Un Mucho. enano. Un enano. Un. Ah, Una Yo pagana lo vi en un enano. dibujito así, ¿eh? Bueno, uno de los errores del ocultismo es eso, que habían varios fraudes. Mucha gente Ujú. se aprovechaba de la... ¿cómo Ignorancia. sí, de la ignorancia de la gente y De conseguía plata. inocencia más que nada. La inocencia. Y mucha gente sigue haciendo lo mismo. Mucha gente Y sigue... claro que sí, boludo, si es un negocio rentable. ¿Por qué crees que todas las gordas que hacen amarre por YouTube se forran de visita? Sí, bueno, Tarot por WhatsApp. esas publicidades de Taruto. Una de las, Por Messenger. de las Estoy personas lleno de notificaciones. conocidas, no sé si conocen a Jim Randy, bueno, eh, No. es un No. chabón que trataba de desenmascarar todas las cosas místicas, todas las pseudociencias y todas las cosas mágicas que había. Y el chabón ¿Viste tipo, corta el mago enmascarado? bueno, algo así. Tipo, no sé, había un chabón, no sé, venía el Mariano y decía, uy, yo soy re mago, mira, puedo desaparecer a tu vieja, pum, la desaparecía. Y venía James Randi y decía, no, mira, no la desapareció, la escondió nomás, está acá. Y lo recagaba, y entonces prácticamente ese era el trabajo de James Randi. Y de hecho, la fundación de James Randi, es más, sigue en pie eso, ofrece $1 millón a cualquier persona que demuestre que tiene un poder sobrenatural o tiene alguna A la habilidad mierda. sobrenatural y lo pueda demostrar y nada, y tipo, pero se le hacen unos estudios, tipo, vas a la fundación y te hacen unos estudios médicos, te hacen estudios físicos, te hacen estudios científicos, te hacen estudios hasta por los Y todo huevos. Básicamente te doy un experimento y después puedes probarlo. Como, no, o sea, pero Sí, pero es que a ver tiene, que sea de verdad claro, mágico. tienen que ver si sos de verdad, ¿entendés? Tipo, si no tenés algún truco escondido bajo la manga. Pero vos te Bueno, creés tampoco que te tenés das un pentagrama en medio de estudio, boludo. ¿Cómo? Lo abrían a la mitad. Tampoco te vas a hacer un pentagrama en medio de estudio, boludo. No, pero si por ejemplo si tengo la habilidad de levitar, tienen que hacerte todos los estudios de cómo lo hace. Salta. Y porque son $1 millón, hijo de puta, te tenemos No vale, si boludo. te queremos meter La un palo en brapa. el culo para darnos cuenta, te lo vamos a hacer. Más vale. Y sí. Y también, corte, nada que ver con lo que estamos hablando, viste, pero el tema de las maldiciones, de una maldición que me llamó mucho la atención, que es corte, que utilizan mayormente los gitanos, o Ajá. cuando te maldicen, ¿para se me escucha? Sí, sí, se No. te escucha, se te Sí. escucha. Sí, no se hagan los locos, no se hagan los locos. Sí, se te escucha. De la maldición se basa en atarle la boca a un sapo con alambre o con un hilo Ujú. y enterrarlo en el patio de la casa de la persona que querés maldecir. Pero qué maldición le da. Tipo La mala maldición suerte. es que cuando el sapo se muera de asfixia, el vago se muere. No. ¿Nunca escucharon o nunca les pasó eso? Que ¿Qué? alguien No, nunca dejó me cosas de las mostró, amigo, artes ¿sabes? oscuras en su casa o algo así. ¿Cómo? ¿Cómo? No, en mi Escuché. caso no porque les meto un tiro. Tipo, ¿nunca ¿Qué cosa, escucharon qué cosa? así relatos de, no sé, personas que le aparecieron huesos de animales muertos en la puerta o que le clavaron No. otra cosa? ¿No? No, Sí, sal. No. que Todo re eso, marca. vampiro puto. Todo- Tipo, para que no entren los. Porque fantasmas. estaba No muy sé por qué dulce. lo hacían. Pero, no, porque. Ay, ni me acuerdo, pero como que terminaron viendo una mancha de una mano. ¿Es que tu casa? No, no, era en la casa De de un amigo. semen. No. Por ahí la reflashearon seguramente. Te quiero ser. culear. Bueno, La maldición. Y de que, además de que eso que es muy flayero, boludo, imagínate. Mira con quién Ojo. estamos.
Y también, estuve investigando corte, y hay como ciudades, o lo que se le denominan corte ciudades de la ciudad de la magia negra, Bueno, Cinco Saltos, acá uh. una ciudad acá, una de las ciudades con más brujas de Latinoamérica. Y si no paran de tomar merca, boludo. ¿5 saltos? ¿En serio? Sí, ¿Cuántos saltos, boludo? ¿Qué 5. pierna? No, ¿Cinco Saltos o no? Sí, Cinco Saltos. Sí, 5 datos, sí. Nah, algunos. Y Bueno, gente, ahí- si pueden y quieren que les salga todo bien, hagan amarres, boludo. Sí, ahí- boludo, hagan amarres, no, acá pero les pará, mandamos yo, link. yo se los paso a seguir, boludo. El 5 saltos, el Necesito la orina de la mañana de la persona con la que quiero. No, La primera orina del día. harina en la boca, hija. La harina del día. Después de lo otro lo consigo, ¿Y después? ¿Qué sé? Y después, ¿qué sé? Con la orina Nada, que Lo te tomás, te tomás todo Y así con el No, tomate. no, Eh, no, Bueno. no sé, no me acuerdo bien los pasos, pero está. Sigan los consejos del Mariano para hacer One Tecno Sí, para... bueno, si quieren Para más coger. consejos, bueno, al privado. ponete la gorra de Guantecno, ponete la gorra de Guantecno, Ponete la dale, gorra dale, de dale. Guantecno, dale. Oh, se me rompieron mis auriculares. Ya. ¿Dónde podré comprar? ¿Dónde podré comprar otro? ¿Dónde- ¿Estás Guantecno. buscando auriculares? Oh. Oh, Guantecno man. Y anda y comprate, boludo. No. Así cualquiera, sí. ¿En dónde puedo comprarlo? ¿En dónde? ¿Qué dice ahí? ¿Oneteno? One Tecno, en One Tecno. Pone Tecno verde. Mirá. Toma. Mira. ¿A cuánto lo vende eso? ¿Qué te importa? Bueno, vayan a la No tiene que página comprar una mierda, de metete la Guantecno. publicidad en el orto. Vayan a la página de One Tecno por Instagram. Seguramente también la vamos a dejar por los links de... Si subimos el video a YouTube. Y nada, eso, una Ay, pequeña gracias. publicidad ahí de One Tecno, momento publicitario. Momento publicitario, auspicio Bueno. por Guantecno. ¿Qué les pareció la charla de hoy? Una Bastante pija. piola, Ok, una pija para el Enojado, Lita. chat. Para vos, Nah, Mariano. mentira, fue divertido. ¿Verdad? Estuvo bueno, estuvo tranqui. Lo acercaba mal, chat. Estraca, ¿qué te pareció la charla de hoy? Sí. Dijo No, Corte el chaboncito ese. Corte el chaboncito ese. Messi. Sí, Sí. perdí porque me fui a buscar el cargador en el medio de la charla y perdí, no sé qué me perdí. No, pero no, Como que- hablamos de eso, de la física cuántica nomás cuando te fuiste. Igual me estuve enojado por eso. Pero Sí. no. Bueno, vamos a No llegaron a dejar, eso. a dejar Sí, el ya nos podcast ponemos muy denso, boludo. hasta acá porque ya son las 2 de la mañana casi. Don el manga de Gile. Un sueño, donen. Quiero plata. Bueno, síganos en Spotify que vamos a seguir subiendo, en Twitch y en YouTube capaz que sigamos. Si nos sale. Y don el manga de Gile. Y donen plata. Queremos guita, necesitamos guita. Nadie es nada gratis. Esto fue Cero Imaginación y nada, mi consejo del día, mi consejo o mi recomendación del día es que vean, para entender un poco de lo que hablamos de la cuarta dimensión, la pintura que había dicho de Salvador Dalí. Creo que se llama crucificación de Salvador Dalí o algo así. Y Bueno. usen barbijo. Usa barbijo. En lo posible. Lean el porque- Kibalión o escuchen el Kibalión o lean al respecto al Kibalión. Ujú. Y si con un auricular no Y le de anda, las piedras Buen filosofales y la... ¿Qué era el Kebalión? Por última vez acá. El Kibalión es un libro que dejó Hermes, que escribió, tipo unas escrituras de Hermes. Ok. ¿Quién te saca el Y barbijo, pelotudo? Marianito, ¿algún último mensaje para el podcast? Para cerrar el podcast. no, es lindo que investigue. Que me tiren el tema. Está bueno. Consejo de mierda que tiró, boludo. Es lindo que investiguen, chaval. Hay que informarse. más gracioso. Hoy sí es 100% más gracioso que idea compren el Guantecno, boludo. Sí, sí. No traté de ser chistoso, boludo. Traté de dar una buena conclusión. Das asco dando conclusiones, boludo. Bueno, a ver, qué sé yo. No le tengan miedo. No, Bueno, no pero le Hagan- tengan miedo, no le tengan miedo a la magia y investigue porque está bueno. Pongan sapos con la boca atada en los patios de sus vecinos. Bueno, Pero bueno, si se hacen los piernas, un si no saludo, devuelven la plata. que le vaya bien y síganos en todos lados. Chao.
Linda noche. Linda noche.